¿Qué tal, mis amigos de la patria grande, de Venezuela, de toda Latinoamérica y del mundo? Contento de participar con ustedes, como siempre, como todas las semanas. Contento también que se reincorpore nuestro compañero Gustavo Torrico, asambleísta departamental, que ya nos narraba todo lo que pasó, ¿no? Y lo que está pasando igual acá en Bolivia. Más allá del evidente estado de no derecho que estamos viviendo en Bolivia, de la evidente naturalización del terrorismo de Estado, tenemos que tomar en cuenta que Yanine Áñez, con la emergencia sanitaria, tiene claros objetivos políticos y electorales. Si bien todos tenemos que estar y acatar la cuarentena, también se tienen que pensar medidas no solamente sanitarias, sino medidas también socioeconómicas, porque hay mucha gente que vive del comercio informal, que vive de el trabajo que realiza día a día, vive al día, lleva el pan a su hogar, a su familia, trabajando en el día. Entonces, para todas esas personas también se tienen que tomar medidas de orden socioeconómico, ¿no? Y Yanine Áñez, hay que decirlo categóricamente, no ha tomado ni las medidas sanitarias adecuadas ni las medidas socioeconómicas pertinentes. Está perdiendo todo el capital político que en determinado momento había conseguido con la imposición de su gobierno, en contravención al artículo 161, 169 de nuestra Constitución, en contravención al propio reglamento interno de la Asamblea Legislativa Departamental. Y esto se denota porque esta gente opositora al movimiento al socialismo, que ahora está en el gobierno, por 14 años han sido opositores que no proponían nada al país, opositores que se dedicaban, entre comillas, a fiscalizar. Siendo gobierno, demuestran que no tienen la capacidad ni el conocimiento para la administración pública, para generar políticas públicas, para administrar adecuadamente el Estado. Son incompetentes, son inoperantes, se han encargado de desfalcar todas las empresas y destruir las empresas estratégicas del Estado como BOA, la Boliviana de Aviación, la empresa de nuestra línea aérea, mi teleférico, gran corrupción en Entel, la empresa de telecomunicaciones. Han dicho que el satélite Tupac-Katari no sirve para nada, grandes filtraciones de malos manejos e incluso una suerte de difamación hacia el pueblo del Alto, sobre este sentido de que los salteños querían hacer volar la planta de gas de Sencata, cuando ya se ha develado que desde la ANH ha surgido la instructiva y en el Alto no existían más de 10 garrafas, cosa que su tesis de que los salteños, las protestas sociales querían hacer volar toda la ciudad del Alto, se cae por su propio peso. Todas estas acciones, producto de la propia incompetencia del gobierno de facto, le han ido quitando credibilidad y sobre todo apoyo popular de esos sectores, clase media, que en determinado momento apoyaron, ¿no?, estos colectivos denominados pititas y demás. Ahora dicen, bueno, estamos viviendo realmente en una verdadera dictadura. Los organismos internacionales nos los dicen, los militares están en las calles, se han producido masacres, se viola el orden constitucional, no se tienen medidas adecuadas, se apela a la religión y a la Biblia como solución a las políticas de Estado. Esa es una verdadera dictadura, ¿no? Hay encarcelamientos, como ya nos explicó Gustavo Torrico, persecución política. Esa gente de la academia, se podría decir clase media alta, ya se ha dado cuenta también de esto que está pasando en Bolivia, y las últimas encuestas así lo demostraron, ¿no? Las últimas encuestas más grandes que se han realizado acá en Bolivia ya le daban al movimiento al socialismo un margen de 40% y de 10 puntos porcentuales de distancia con relación al segundo inmediato, cosa que nos lleva al análisis predictivo, si quieres, de que no habría una segunda vuelta en Bolivia. Antes del coronavirus sí se pensaba que podía haber una eventual segunda vuelta con los bloques opositores conservadores del país cohesionados con Camacho, Mesa y Áñez, ¿no? Pero ahora las acciones y todo el panorama político, todo lo que está aconteciendo en Bolivia, nos están llevando a pensar y analizar que ya no va a haber, al parecer, una segunda vuelta, ¿no? Todos estos sectores opositores recalcitrantes están cayendo uno a uno y el movimiento del socialismo se está fortaleciendo cada vez más. Así que no está generando una buena gestión de la crisis, de la pandemia, el gobierno de Yanine Áñez, y eso le está cobrando factura.
Así que queda tiempo nomás para esperar nuevamente vuelva el movimiento al socialismo al poder. Y eso sí, los militantes del MAS se tendrán que plantear que nunca más vuelvan esos ministros, esos diputados, esos senadores que han preferido escaparse, fugarse, han renunciado, se han dado la vuelta o finalmente siempre estaban infiltrados en el aparato burocrático, ¿no? Todo el trabajo de las organizaciones sociales tiene que ser consciente de que es gracias a las personas que se han quedado acá en Bolivia, que están haciendo trabajo y unos contados exiliados obligatorios, porque también hay muchos autoexiliados, ¿no? Venidos como héroes, que ahora que el MAS está regenerando y reconstruyendo y está nuevamente en la cúspide, vuelven a reaparecer como grandes salvadores. Eso también se tendrá que cuestionar el movimiento popular, el movimiento del socialismo. Así que, pues, teniendo eso de crítica y autocrítica, me despido de todos ustedes. Un abrazo gigantesco. Se están violando los derechos humanos fundamentales de nuestros conciudadanos en la frontera chileno-boliviana y es lamentable que autoridades chilenas estén teniendo un sentido de mayor humanidad y de mayor observancia hacia esos derechos humanos fundamentales de los bolivianos que las propias autoridades chilenas, que ya han demostrado un clasismo exacerbado, un racismo exacerbado, que son las bases con las que se han construido este proyecto de el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? A propósito, cumplimos 5 meses de golpe de Estado en Bolivia. Este mes, precisamente. Durante esos 5 meses de golpe de Estado en Bolivia no solamente hemos vivido las condiciones y estamos viendo las condiciones que nos relata Gustavo Torrico, él mismo ha sufrido el encarcelamiento en persona y la persecución política, sino estamos viviendo también una suerte de racismo exacerbado y de clasismo exacerbado. No en vano los mayores exponentes del gobierno de facto de Yanine Áñez representan y son personajes que durante muchos años, durante esos 14 años de gobierno de Evo Morales, han representado las posiciones más recalcitrantes, clasistas y racistas. Se está virando en Bolivia hacia la apertura del empresariado privado en el andamiaje estatal, a través del señor Eric Foronda. Eric Foronda, él mismo lo dijo al periódico New Yorker de Estados Unidos, es un agente de la CIA, confesó ser agente de la CIA. Por más de 20 años, este señor ha trabajado estrechamente con la Embajada de Estados Unidos, con el gobierno de Yanine Áñez se ha constituido en el secretario privado de la presidenta de facto, de la presidenta Yanine Áñez. Tomar nota, Eric Foronda. Este señor Eric Foronda se está encargando de validar toda la geopolítica de dominación imperial en la región a través de la Cancillería boliviana. No en vano la Cancillería boliviana a través de sus comunicados oficiales se expresa a favor de la intervención norteamericana en la República Bolivariana de Venezuela. También este señor se está encargando de nuevamente hacer incursionar a los actores del empresariado privado en la política interna, en la política nacional, en cargos de decisión. El vicepresidente del partido de Yanine Áñez es, gracias al señor Eric Foronda, el señor Samuel Doria Medina. Un Samuel Doria Medina que en la época del neoliberalismo se encargó de las capitalizaciones. Las capitalizaciones era precisamente nada más y nada menos que la enajenación de las empresas públicas estatales para beneficio personal de unos cuantos empresarios y transnacionales. Gracias a este negocio, las capitalizaciones en Bolivia, la capitalización de las empresas estratégicas del Estado, este señor amasa su fortuna. Hoy es vicepresidente, candidato a vicepresidente en las próximas elecciones por el partido de Yanine Áñez. También se ha nombrado a un flamante, entre comillas, nuevo ministro de salud en plena crisis del coronavirus, un señor, Marcelo Navajas, que representa al empresariado privado de la salud. El señor es dueño de clínicas privadas en todo el eje troncal, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y se ha opuesto rotundamente al Seguro Universal de Salud impulsado durante el gobierno de Evo Morales. ¿Por qué? Porque este señor lucra con la salud. Es un empresario de la salud, es médico que tiene clínicas privadas, por ende empresario de la salud, ¿no?
gana privatizando el acceso a la salud, gana dinero. Entonces, se están volviendo a abrir esos puentes de el empresariado privado y empresarios privados vinculados a la administración estatal, cuando es una contradicción moral, ética y política, ¿no? Tener empresarios en cargos estratégicos del Estado y ejecutivos del Estado, porque obviamente siempre van a velar por sus intereses empresariales, por sobre los intereses públicos del Estado, como pasó en Argentina, como está pasando en Estados Unidos, pasó en Argentina con Macri, está pasando en Estados Unidos con Donald Trump. Creo que es lo que está aconteciendo hoy en Bolivia, además de una persecución a los líderes activistas en redes sociales, ¿no? Se está persiguiendo y amedrentando y violentando los derechos humanos a la libre expresión de muchos activistas digitales. Dos ejemplos son los de José Daniel Llorenti, que tiene una orden de aprehensión únicamente por vertir opiniones en contra del gobierno de facto, que además se lo ha acusado de haber hackeado cuentas, de haber ingresado a cuentas institucionales y demás, acusaciones totalmente infundadas, y el acoso que está sufriendo Andrea Martínez por parte de el director de migración, que se llama Marcel Rivas, únicamente por eso, por vertir opiniones en contra del gobierno de facto. Es la situación que estamos viviendo acá en Bolivia, totalmente lamentable, y que es muy bueno que se comunique, no solamente a Latinoamérica, sino a todo el mundo. Denunciamos desde Bolivia esta y todas las situaciones que están aconteciendo en Bolivia, que las hemos ido narrando en esta columna radial y en todas las anteriores, ¿no? Un abrazo gigantesco, y pues en Bolivia contamos con la construcción de la patria grande. Dos también han sido los sucesos trascendentales que han acontecido en Bolivia. El hecho del intento de encapsulamiento, no intento, sino virtual encapsulamiento de la región del trópico de Cochabamba, del Chapare, sobre pretexto de que no se brindaban las garantías a la Policía Nacional, una Policía Nacional que durante la masacre de Sacaba desencadenó, y todavía no responde judicialmente ni tampoco en las investigaciones, 9 muertes en esa región, 9 asesinatos por parte de la policía registrados en esa región del trópico de Cochabamba. Es por eso que la gente de ese lugar se negó a que nuevamente la policía tome control de la zona, siendo que estaba siendo resguardada por personal militar de la 9ª División, más precisamente. Y pues ahora se han cerrado todos los bancos en esa región y se ha encapsulado a la región del trópico de Cochabamba como una suerte de castigo. ¿Por qué? Esto tiene un trasfondo político, porque la región del trópico de Cochabamba representa la región más contestataria al régimen de facto de Yanine Áñez. En algún momento durante las dictaduras militares era el distrito minero de Catavi, por ejemplo, o Arizata, que también sufría el mismo encapsulamiento por parte de los regímenes de facto de ese entonces. Ahora es la región del trópico de Cochabamba y recibe el mismo trato. Es el operar natural y habitual del neoliberalismo y de los regímenes más totalitarios que hemos tenido acá en Bolivia, y por supuesto el de Áñez representa uno de ellos. El segundo tema emblemático es el hecho de que por primera vez, si no me fallan los registros, en la historia de Bolivia se ha amenazado, amedrentado y limitado la libertad de expresión por parte del Estado, a través de una cuenta institucional oficial, hacia un ciudadano, hacia una persona natural. Esta agresión la he sufrido yo por parte de la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que ha comentado una de mis publicaciones en Twitter, que precisamente dice cronología del golpe de Estado en Bolivia, y son las 26 entrevistas que me hicieron en medios internacionales para narrar lo que aconteció en Bolivia antes, durante y después del golpe de Estado. A ese tweet respondieron desde la cuenta oficial del ministerio diciéndome ¿dónde estarás, no carajito? Con esas palabras se refirieron, tratando obviamente de amedrentarme, limitar mi libertad de expresión. Esto tuvo gran repercusión mediática, 3 medios lo publicaron: La Razón, El Deber,
Correo del Sur, Página 7 también, ¿no? Todos los medios hicieron referencia y eco de esto. Y el ministro de esa cartera de Estado, Iván Arias, tuvo que salir a dilucidar este asunto, ¿no? Dijo que su cuenta oficial de su ministerio había sido hackeada, que él no ve ningún tipo de amenaza, ningún tipo de amedrentamiento, y se negó a brindar disculpas públicas, que era lo único que yo pedía. Yo solamente estaba pidiendo disculpas públicas por parte de un ente del Estado que con todo el poder gubernamental y estatal estaría utilizando mecanismos desproporcionados hacia un ciudadano común y corriente. No lo ha hecho, se ha negado a brindar, se ha negado a disculparse públicamente, se ha autorreferenciado a su institución y ha dicho que ellos han sufrido un ataque cibernético, ¿no? Un delito digital. Poco o nada me interesaría a mí, que soy el directamente afectado, que su cuenta haya sido hackeada o no hackeada. Lo que a mí me interesa en realidad y me interesaba era el hecho de que ellos expresen de que eso no representa la posición oficial de ese ministerio ni por supuesto del gobierno, pero no lo han dicho. Entonces esta amenaza está todavía latente, es por eso que yo he presentado a organismos internacionales de derechos humanos, tanto de Bolivia como internacionales. Este caso se está tratando, ya han recepcionado mis denuncias y pues espero se brinden todas las medidas que hagan prevalecer mi derecho de libertad de expresión, resguarden mi integridad física y aseguren mis derechos civiles y políticos. Recordemos que Iván Arias también era analista político local. Después de ser analista político, llegó a ser ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Yanine Áñez. Me pregunto y hago las siguientes preguntas razonables, ¿no? ¿Hackear una cuenta de Twitter solamente para amenazar a una sola persona? ¿Por qué un community manager de un ministerio estaría interesado en conocer mi ubicación? El señor Iván Arias, que también era analista político, ¿qué hubiera pasado si en sus tiempos de analista político el gobierno lo hubiera amenazado a través de una cuenta oficial? ¿Cómo hubiera reaccionado él? ¿Lo hubiera tomado como una amenaza directa? Por supuesto que sí. Estamos en este estado de emergencia en Bolivia y pues agradecemos que se comunique, se comparte y se difunda masivamente todo lo que acontece acá en nuestro país, porque el cerco mediático, aún desquebrajándose, sigue latente en Bolivia, ¿no? Así que pues un saludo gigante a toda la patria grande y seguiremos informando desde Bolivia, seguiremos realizando análisis políticos y seguiremos en pie de lucha. Un abrazo gigante y cordial. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Bolivia. Saludar a Alejandro, por supuesto, y a toda la patria grande, especialmente a la gente que nos escucha en Venezuela, en Bolivia. ¿Qué está pasando en el país? La presidenta de facto, Yanine Áñez, nos manda nuevamente a realizar jornadas de oración y de ayuno para combatir el coronavirus. Creo que es la máxima expresión de la ridiculez política de nuestro país, ¿no? Las castas políticas acostumbradas a detentar el poder, que una vez en él demuestran su incompetencia, incapacidad e inoperancia. Se ha bloqueado, encapsulado al trópico de Cochabamba, como en su momento, durante las dictaduras militares, se lo hacía con los distritos mineros, por ejemplo, del siglo XX o Catavi, ¿no? Esos focos de resistencia revolucionarios, la principal vanguardia de lucha. En aquel entonces las épocas dictatoriales eran los mineros, hoy son los cocaleros, y el gobierno de facto actúa tal como actuaron los gobiernos dictatoriales, ¿no? Encapsulando a la región más contestataria. Lo vuelvo a decir, anteriormente se encapsulaba, se amedrentaba, se militarizaba Catavi, distrito minero siglo XX, y hoy se lo está haciendo con el trópico de Cochabamba. Creo que la prensa internacional está más al tanto y pendiente de todo lo que acontece en Bolivia que la propia prensa local, que lo vuelvo a decir, ha realizado un cerco mediático descarado, ¿no? De todo lo que está aconteciendo acá en Bolivia. La hija de la presidenta de facto, Yanine Áñez, se traslada a la región oriental de Roboré en un avión oficial, sin dar ninguna explicación. Como siempre,
después del suceso lanzan un comunicado que no tiene ni pies ni cabeza, como lo han hecho todas las instituciones estatales últimamente, que más que resolver algún problema o aclarar la situación, son objeto de burla, ¿no? Em, ¿Qué hubiera pasado si eso mismo hubiera acontecido durante el gobierno de Evo Morales? Imagínense que la hija de Evo Morales, trasladado a una región oriental de vacaciones en un avión oficial, hubiera realizado lo mismo que hizo la hija de Yanine Áñez, pues hubiera sido un escándalo a nivel nacional y global, ¿no? No acontece esto con la señora, con la hija de la señora Yanine Áñez. Y pues acá en Bolivia estamos expectantes a la espera de que se va a dictar en los próximos días en torno a la cuarentena, si se va a seguir, se van a tomar medidas parciales o no. El gobierno de facto ya se ha endeudado con el Fondo Monetario Internacional, ha eh, aceptado los créditos de forma condicionada que van a afectar los sectores productivos posteriormente. Esto ya está claro. También intentan paliar esta desaceleración económica o estancamiento económico con el litio boliviano, que recordemos el 80% del litio mundial se encuentra en Bolivia. Y pues lo van a rifar, lo van a, como en las mejores épocas de la capitalización y la privatización, realizar los mismos operativos de negocio con los recursos estratégicos bolivianos. Y eh, más allá de todo ello, también las elecciones se van a realizar, se estiman en septiembre de este año, cuando tenían que realizarse en mayo, ¿no? En fin, es lo que acontece en Bolivia y pues seguimos al tanto de el accionar hasta ridículo del gobierno de Yanine Áñez. Se ha realizado también una campaña bastante creativa de las frases más célebres del ministro, por ejemplo, que me amenazó a través de la cuenta oficial de Twitter, como es Iván Arias, y de Arturo Murillo, evidenciando su limitación política, su limitación de liderazgo, su limitación de comprensión de la realidad social boliviana, ¿no? Entonces, seguimos en pie de guerra, no nos van a callar y cada vez se suman más voces que develan y demuestran con pruebas documentadas el accionar criminal de parte de este gobierno, cómo están rifando nuestros recursos naturales estratégicos, cómo se están enriqueciendo entre sectores empresariales que para eso entraron al gobierno, para favorecer sus intereses económicos, empresariales y de casta, de oligarquía, por supuesto, y también la violación de los derechos humanos fundamentales, derechos civiles, políticos y, por supuesto, los inherentes a la libertad de expresión. Un abrazo gigante a todos y ya nos estaremos encontrando en próximos programas de Así es mi tierra. El gobierno de facto de Yanine Áñez está perdiendo cada vez más legitimidad y apoyo incluso en sectores donde antes los tenía. Es por ello que está optando por las medidas más fuertes de represión a través del ejercicio de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado en su máximo esplendor. Lo que pasó en Caracara ayer en la noche es reflejo de ello. Gente que salió a protestar pacíficamente, no por locos, no porque no quieran cumplir la cuarentena, sino porque el gobierno no les ha brindado las medidas adecuadas de seguridad, en salubridad, pero tampoco las medidas socioeconómicas pertinentes para que ellos puedan sustentarse todos los días y sustentar el alimento de sus familias, de sus hijos, ¿no? Se realizaba esta protesta pacífica, además, teniendo como antecedente que helicópteros militares sobrevolaron el domingo 10 de mayo, cuando se desarrolló el cacerolazo y el petardazo en las ciudades de Bolivia, sobrevolaron Cochabamba. Posteriormente se filtró un audio de este grupo paramilitar denominado Resistencia Juvenil Cochala que hacía énfasis en que ya habían identificado las locaciones de gente que estaba protestando, queriendo protestar, ya habían identificado a dirigentes, ya tenían hangares, ya tenían municiones, con esos términos se refieren ellos, ya tenían escuadras para actuar en cualquier momento cuando las autoridades lo dispongan, así se refirieron ellos. Entonces, la población de Caracara fue duramente reprimida, gasificada, reprimida con armamento bélico por militares bolivianos y, además, esta población
pues ya se encontraba traumada por el hecho de las masacres de Sacaba y de Sencata, que no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo ha denunciado públicamente, ha condenado estas masacres de Sacaba y Sencata que han instaurado el terrorismo de Estado en Bolivia. Es por ello que la gente también estaba atemorizada, en un estado de shock y de convulsión. Habían heridos, al menos un herido, y se especula otro herido de bala, pero con seguridad un herido de bala. Existen los videos, están colgados en redes sociales, que ningún medio lo está pasando por este cerco mediático que existe, ¿no? Actualmente la población de Caracara, un día después de su protesta, la mañana siguiente, esta mañana, no tiene suministros básicos de agua. También está siendo cercada por policías, militares y grupos paramilitares como Resistencia Juvenil Cochala. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se ha referido y ha develado audios, muy acostumbrado a su estilo, ¿no? Él siempre devela audios, todo el tiempo justifica su accionar con audios, que después simplemente los lanza, pero después nunca los comprueba, nunca los corrobora. Así que es lo que estamos viviendo en Bolivia. Además, pues con un cerco mediático, ya lo vuelvo a recalcar, que no está reflejando la realidad y presenta las protestas como salvajes, como gente irracional que quiere romper la cuarentena. No es que la gente quiera romper la cuarentena, es que la gente tiene necesidades de subsistencia, necesidades básicas de subsistencia que el gobierno no les está brindando. Y más al contrario, quieren acallar a toda la gente que habla, que reclama con este decreto supremo 4231. Se están incorporando los transgénicos en Bolivia con el decreto supremo 4232, el repudio total de la población y de la gente que se ha expresado en el cacerolazo y petardazo del 10 de mayo, y el gobierno de facto está reaccionando de esta forma, ¿no? Es la vieja fórmula: mientras pierdes mayor legitimidad, tienes que optar por una mayor represión policial y militar, tal cual lo hicieron en Chile, por ejemplo, antes de el COVID-19. Es lo que vivimos en Bolivia y agradezco la oportunidad de comunicarlo y de transmitirlo al mundo entero. Gracias. ¿Qué tal? Un saludo a Telesur nuevamente con ustedes. Sí, preocupante lo que acontece en Bolivia. Realmente nos duele a todos los bolivianos la represión, y es propio de un gobierno que en la medida que va perdiendo mayor legitimidad, porque en ningún momento fue legítimo, recurre a los aparatos coercitivos y coactivos del Estado y de mayor represión. Estamos todos preocupados y es bueno que se comunique a nivel internacional. Agradezco que lo esté haciendo Telesur y que comunique lo que está pasando en Bolivia, porque seguimos viviendo un cerco mediático que nos impide pues decirle al mundo lo que acontece en nuestro país. Así es, creo que la pandemia global, nadie se la esperaba, evidentemente, ningún gobierno estaba preparado, evidentemente. Mucho peor un gobierno de facto, ¿no? Impuesto con la fuerza, impuesto por los policías, impuesto por los militares, que se debería haber tomado medidas de orden socioeconómico, vinculado, obviamente, a medidas de salubridad. Esta combinación es fundamental para combatir una pandemia. No se ha hecho en Bolivia, no se han tomado medidas ni de orden en el orden de salubridad, ni tampoco en el orden socioeconómico. Es por eso que la gente, también en un reclamo legítimo, dice, pues, nosotros tenemos la necesidad de salir a trabajar. No es que en Bolivia hay gente loca o ignorante, como quiera hacer ver el gobierno, sino gente que tiene necesidades tangibles, gente que no puede llevar el alimento a sus hogares, gente que tiene hijos que les piden también comer, ¿no? Y salen en protestas legítimas pidiéndole al gobierno que precisamente brinde las medidas socioeconómicas como las medidas de salubridad, combine ambos aspectos. Actualmente no está haciendo absolutamente nada el gobierno, ¿no? Actualmente la población de Caracara está siendo asediada por policías, por militares y por grupos paramilitares. Esta es una situación que tiene pues a toda la región en zozobra, porque se vive en un terrorismo de Estado que, recordemos, 37 muertos en Bolivia, 500 heridos, datos oficiales de la CIDH y de la Defensoría del Pueblo en Bolivia. Se tiene todavía el trauma en esa misma región, en Cochabamba, de Sacaba, que tuvo 6 muertos, 115 heridos, 200 arrestados. Se vive un terrorismo de Estado y la gente teme eso, ¿no? Teme nuevamente ser masacrado como en Sacaba, como en Sencata. Es por eso también que es importante decirlo al mundo y denunciar esta actitud que tiene el gobierno de facto boliviano. Exactamente, no hay un gobierno ni legítimo ni legal en Bolivia.
Un gobierno que ha optado por los aparatos coercitivos y coactivos del Estado en su máxima expresión, porque está detentando actualmente el repudio popular de todos los sectores, no solamente los sectores populares, sino sectores clase media, incluso sectores que en algún momento los apoyaron. Tiene este repudio social, colectivo, masivo, y es por eso que se apoya en la fuerza, se apoya en los militares, se apoya en los policías, y hay que ser claros y enfáticos en esto, no en todos los sectores de una policía y un ejército, ya que estas fuerzas están estratificadas también, y muchos sectores medios y sectores de base de la policía y del ejército también han manifestado su repudio, porque, por ejemplo, los policías se los manda en primera línea de combate sin ni siquiera las medidas de bioseguridad correspondientes, y un ministro de gobierno, Arturo Murillo, que todavía se hace la burla de ellos y les dice, tampoco hay que vestirse como extraterrestres, ¿no? Quiero hacer énfasis en que el domingo 10 pasado se realizó un petardazo y un cacerolazo contundente en todas las ciudades de Bolivia, en rechazo, en repudio al gobierno de facto de Yanine Áñez. Y precisamente en Cochabamba, la región donde ayer se protagonizaron los enfrentamientos y la represión policial y militar, en esta región de Caracara, sobrevolaron helicópteros militares. Helicópteros militares que posteriormente se filtró un audio de un grupo paramilitar, y esto es una información pública, el grupo paramilitar se llama Resistencia Juvenil Cochala, que en su audio de WhatsApp dice: ya tenemos identificados a los dirigentes, ya tenemos listas municiones, ya tenemos listo armamento y tenemos listo escuadras. Así se refieren en términos militares para reprimir a esta gente. Entonces, la gente que está protestando, que está en todo su derecho de manifestarse en contra del gobierno de facto, de forma pacífica además, está siendo intimidada, cercada por grupos policiales, militares y paramilitares. Es una situación realmente lamentable la que estamos viviendo acá en Bolivia. Así es, también hay que romper con el bulo y es importante que ustedes como medio alternativo de información realmente lo hagan y que nos permitan comunicar esto. Ese bulo, esa falsa información de que sería el movimiento al socialismo el que estaría insistiendo a rajatabla que las elecciones se realicen. Esto es una mentira, es una falacia, ya que el proyecto de ley para fecha de nuevas elecciones fue presentado por el Tribunal Supremo Electoral, un Tribunal Supremo Electoral que tiene como presidente a Salvador Romero puesto en ese cargo por Yanine Áñez y por Carlos Mesa. Fueron ellos quienes presentaron el proyecto de ley para que incluso las elecciones sean en 60 días, en plena pandemia. El movimiento socialismo, con su bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional, determinó que sean en 90 días, eh, considerando esta situación del coronavirus, ¿no? Entonces, no es que el movimiento socialismo estaría insistiendo a rajatabla que las elecciones sean de inmediato. Por supuesto que tenemos que preservar la vida. No en vano el eslogan del movimiento socialismo es primero la vida, ¿no? Y está obrando en consecuencia con esa filosofía. Creo que es también importante decir eso y resaltarlo en todos los medios internacionales, ya que los medios locales están totalmente estableciendo un cerco mediático que tergiversa todo esto. Sí, perfecto. Bueno, hay que hacer una breve reseña histórica de lo que es Cochabamba como tal, ¿no? El 2019, el año pasado, después de las elecciones, surgió un grupo violento denominado Resistencia Juvenil Cochala, que tenía todas las condiciones de ser un grupo paramilitar organizado por las oligarquías cochabambinas, armados con motocicletas, armas de fuego, armas blancas, que sembraron el terror en Cochabamba. El día de ayer se realizó, eso como antecedente histórico, el día de ayer se realizó un cacerolazo y petardazo contundente en toda Bolivia contra el gobierno de facto de Yanine Áñez, en contra de todas las políticas que viene aplicando, los actos de corrupción, de nepotismo, los bienes, el uso indebido de bienes del Estado, y cómo no han sabido brindar las condiciones sociales y de salubridad, ¿no? Porque la pandemia del coronavirus tiene que ver con combinar el ámbito de la salud y lo económico con lo social, no únicamente lo sanitario ni únicamente lo económico, ¿no? Tenemos que tener esa visión integral que el gobierno de facto lamentablemente no ha tenido y ha reprimido el día de hoy a una protesta que se estaba desarrollando en Cochabamba, en la región de Caracara, entrada a Caracara, con armamento bélico. Y esto hay que denunciarlo a nivel internacional. El gobierno de Yanine Áñez ha reprimido una protesta social con armamento bélico. Hay 2 heridos por armas de bala.
se ha gasificado a la población. Y también el día de ayer se ha filtrado un audio de este grupo que hablábamos al principio, Resistencia Juvenil Cochala, que decía que ya habían identificado a los dirigentes del MAS, los habían perimetrado con helicópteros y que están dispuestos a habilitar hangares con armamento, dicen ellos, y además se refieren con términos militares, ¿no? Debería estar cada escuadra ya lista. Eso es lo que está aconteciendo hoy en Bolivia, se está reprimiendo a la gente en cara a cara y esto puede ser el principio de lo que fue anteriores masacres como Sacaba y Sencata, por ejemplo, ¿no? Eso como antecedente. Sí, la gente, mira, este es el sector más empobrecido de Cochabamba. Gente humilde, ¿no? Gente que vive al día, gente que vive, pues de su subsistencia depende de lo que puedan producir en el día. En ese entendido, no se han desarrollado los programas y la estrategia en el marco de la pandemia del COVID-19 para toda esta gente, ¿no? Si bien se han desarrollado bonos que dicen que son bonos universales y demás, no hay ni cómo irlos a cobrar, no existe las condiciones adecuadas, tanto que combinen el ámbito social con el ámbito económico y por supuesto con el ámbito de salubridad, ¿no? Hoy los médicos están pidiendo, no hospitales, están pidiendo insumos de bioseguridad, equipos, no tienen ni siquiera trajes de bioseguridad para realizar su trabajo. Los policías es un sector que también es popular, también está estratificado, así como hay generales, tenientes, también hay policías de base que son a los que los mandan a las calles sin el equipo adecuado de bioseguridad, están siendo ahí contagiados, más de 80 efectivos policiales contagiados por el COVID-19. Tienes a toda esta gente que obviamente le pide al gobierno que todos somos conscientes que tenemos que cumplir la cuarentena. Sí, la vamos a cumplir, pero también somos conscientes que tenemos que generar recursos económicos para nuestras familias, para subsistir, ¿no? Esta gente es, como te digo, gente muy humilde. Probablemente nosotros, clase media, gente de más el centro de las ciudades, pues tenemos las condiciones para todavía aguantar la cuarentena como tal, encerrados en nuestras casas y demás, ¿no? Tenemos un sustento y un sueldo mensual o un sustento económico, pero esta gente no. Y es lo que no entiende el gobierno, ¿no? Se la pasan diciendo los salvajes, los terroristas, los sediciosos, sin poder todavía entender su realidad social, que no se ha hecho nada al respecto. Eso es lo que molesta a la gente, ¿no? Y por supuesto que estas medidas de protesta pues son totalmente legítimas, ¿no? ¿Qué va a hacer una señora que no tiene el sustento diario para darle de comer a sus hijos? Pues obviamente reacciona así. Y ante esta reacción el gobierno debería ser más inteligente y pues buscar soluciones. Su solución es reprimir, su solución es mandar militares con armamento de guerra, su solución es pedir ayuda a paramilitares como Resistencia Juvenil Cochala. Esa es la solución de un gobierno. Yo creo que estamos pues en un estado totalmente caótico, catastrófico en Bolivia. Las autoridades son de no creer, vivimos en una tragicomedia. Autoridades que te dicen que te están patrullando cibernéticamente, que te dicen al que no haga caso lo meto a la cárcel, que meten a la cárcel de máxima seguridad de Palmasola a gente que no piensa igual que ellos solamente por estar en grupos de WhatsApp, como lo han hecho con este activista Mauricio Jara. Que detienen a alcaldesas que son del partido contrario a ellos, como lo hicieron con Patricia, alcaldesa Patricia, ustedes tuvieron la suerte igual de entrevistarse con ella. Entonces, de Vinto, ¿no? La alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, vivimos esto y creo que el mundo lo tiene que conocer, lo tiene que saber y tiene que juzgar, porque lamentablemente los medios hegemónicos de comunicación construyen otro sentido, construyen otra realidad, de que acá en Bolivia los salvajes, los que no quieren cumplir la cuarentena, son los masistas, pero esta gente es gente de carne y hueso, tiene necesidades, ¿no? No ven eso. Y creo que su labor es importantísima, ¿no? La comunicación internacional es clave, más bien les agradezco por ser la voz de todas estas personas que acuden a mí, acuden a diferentes personas para que el mundo sepa lo que está pasando en Bolivia, ¿no? La represión que se está gestando. Ahora, Gabriel, usted ya mencionó eso. Ahora, o Igor, está escrito errado acá: policías y militares se reprimen. Está equivocado ali a redação do. Gabriel, usted mencionó ya algunas veces estos grupos paramilitares. Nosotros, hay un video también aparece una persona que amenaza, dice que si la gente de cara a cara venir al centro de Cochabamba, este grupo paramilitar estará allá, y nosotros estábamos en Bolivia cuando este grupo actuó
durante el tiempo del golpe de Estado. Este grupo continúa muy activo, está aún más fortalecido. ¿Qué tipo de preocupaciones que hay en Bolivia diante de la existencia ya prolongada de este grupo paramilitar de derecha? Sí, mira, no es casual que este grupo paramilitar, Resistencia Juvenil Cochala, el día de ayer, y se filtró este audio, se refiera a toda la gente que manifestó y ejerció su derecho a la protesta en el petardazo y dijo, si esto se comienza a salir de control, nosotros estamos preparados, tenemos la logística y hemos perimetrado todo con helicópteros, dijeron. Tenemos hangares, tenemos municiones, con esos términos se refirieron, municiones, y tenemos escuadras. Vamos a salir a las calles a defender la ciudad con armamento, por supuesto, de fuego y armamento de armas blancas. ¿No? Eso es lo que dijeron en el audio filtrado y el audio está ahí. No me estoy inventando absolutamente nada, la prueba documental está ahí fehaciente en este portal que se llama La Resistencia Bolivia, que es un medio de información, precisamente se refiere sobre la resistencia juvenil Cochala y el audio que se filtró. Entonces, el día de hoy también, como ustedes, espero que lo tengan ese video, no sé si logré pasarlo, si logró conseguirlo ustedes, desde un auto, una bazuca artesanal y dicen, ahí están los masistas, si quieren venir a Cochabamba se atienen estas consecuencias y disparan una bazuca artesanal, ¿no? Eso es claramente un grupo paramilitar. Y en el audio también hacen referencia y dicen, nosotros vamos a esperar las instrucciones de las autoridades. Entonces, confiesan que este grupo paramilitar, Resistencia Juvenil Cochala, está trabajando de forma coordinada con las autoridades gubernamentales, ¿no? A eso se refieren en el audio. Entonces, lamentablemente, es lo que tiene que pasar la gente más pobre, la gente más humilde, la gente que trata de expresar su protesta, como ustedes lo vieron, sin ningún tipo de arma, más que con palos y con piedras, haciendo un bloqueo totalmente legítimo, como ya lo hablamos. Se van a enfrentar a grupos paramilitares, ya se han enfrentado a militares con armamento de guerra, que les han disparado, ya han visto los videos también ustedes, pues es realmente dramático y penoso lo que está pasando acá en Bolivia. Espero que no llegue a mayores. Hay una fuerte tensión en Cochabamba. Me llega información también de periodistas de Cochabamba que están esperando tensamente esto que está aconteciendo, están haciendo seguimiento a ello y yo los mantendré también informado. No quisiéramos que pasara lo que pasó en Sacaba, lo que pasó en Sencata. Ustedes lo vivieron, ustedes estuvieron acá en Bolivia, no nos estamos inventando nada. El gobierno, lamentablemente, al perder su legitimidad política, está ejerciendo mayor presión en el ámbito coercitivo y coactivo, ¿no? Y es la fórmula. Cuando un gobierno pierde legitimidad política, pues ejerce mayor presión, ejerce mayor fuerza, ejerce mayor violencia, saca a los militares a las calles. Es una fórmula invariable en todos los regímenes totalitarios y la está aplicando también Bolivia. Se sancionó y el Ejecutivo, que está encabezado por Yanine Áñez, por supuesto, hicieron una consulta al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es el órgano de máxima interpretación constitucional en Bolivia. Entonces dijeron, muy bien, se ha sancionado esto, pero nosotros creemos, dijo el Ejecutivo, que está primero la salud, está primero el coronavirus y qué va a pasar con el coronavirus, entonces no se deberían realizar elecciones y lo mandaron a consulta al Tribunal Supremo Electoral. Lo explica elocuentemente Adriana Salvatierra. Si ustedes tienen la oportunidad también de hablar con ella, yo con gusto les paso su contacto. También está ahí en sus redes sociales. Entonces, es un bulo, ¿no? Es una noticia falsa el creer que el movimiento al socialismo se está imponiendo a rajatabla y quiere que las elecciones sean de forma inmediata en Bolivia, sin importarle el coronavirus, sin importarle la situación sanitaria. Esto es totalmente falso, ¿no? Lo han replicado muy bien los medios hegemónicos de comunicación acá en Bolivia. La población se la cree, pero es una falsedad, ¿no? Y esto se demuestra muy bien si vemos el proyecto de ley, si vemos el tratamiento en la Asamblea Legislativa y si vemos también la denuncia que hizo Yanine Áñez ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pues ello, ¿no? No es que los masistas estaríamos forzando las elecciones. Creo que también hay que salir a desmentir esta clase de cosas y bueno, como lo estamos haciendo ahora. Sí, mira, llegamos al punto ridículo de que un ministro de salud diga que no se pueden hacer test masivos porque hay que cuidar los reactivos, hay que cuidar los suministros que nos llegan. Imagínate lo que es eso, ¿no? Nos dicen, no, pues no tenemos que hacer test masivos y está bien que no los hagamos. Nuestro candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, se
precisamente ayer, perdón, el día domingo, realizó, porque ya estamos a martes, realizó una explicación de los cuadros del coronavirus y su desarrollo en el tiempo, con unas curvas de ascenso, ¿no? Que decían que todavía no estamos llegando a la fase más grave del coronavirus, al igual que muchos países en el mundo van a pasar por ello, pero ante el evidente hecho de que tenemos que volver tener que volver a nuestra cotidianidad, paulatinamente. Obviamente los casos de contagiados por el COVID-19 van a ir subiendo, pero si nosotros prevemos esto y todos los países del mundo lo están preveyendo, se tienen que realizar políticas sociales, económicas y de salubridad. El gobierno de facto de Yanine Áñez no está realizando esta simbiosis entre estos tres elementos importantes, ¿no? Por ende, creo que hoy la demanda en Bolivia, y muchos años se quejaban y decían, el gobierno de Evo Morales solamente ha construido canchitas, no ha hecho hospitales. Yo tengo acá los datos precisos de la cantidad de hospitales que se han construido en Bolivia. En Bolivia se han construido 8 hospitales de tercer nivel solamente desde el 2017, 8 hospitales de tercer nivel, 9 hospitales de segundo nivel, y te estoy hablando solamente de las gestiones 2017 y 2018. Y la demanda en Bolivia, los médicos y todo el personal de salud y la gente como tal, no está demandando hospitales, está demandando equipos de protección de bioseguridad, está demandando pruebas masivas, está demandando insumos de bioseguridad para los médicos, para que realicen su labor. Es lamentable cómo nuestros propios médicos no tienen estos insumos, ¿no? Entonces, creo que se tienen que quebrar con varias informaciones falsas que circulan ahí, que simplemente se ocupan de echarle la culpa al anterior gobierno por la pésima administración que están teniendo ahora. Es evidente, no van a tener una buena administración porque 14 años fueron opositores, 14 años no saben absolutamente nada de la administración estatal, no saben absolutamente nada de las políticas sociales, entraron a destruir y a repartirse el país, como lo hicieron con la NH, YPFB, actos de corrupción en Entel, las redes de corrupción que ya se han evidenciado y descubierto, que han sido denunciadas incluso por medios afines al gobierno, como Página 7, como El Deber. Entonces, pues estamos viviendo esto, ¿no? Creo que caos tras caos dentro de una pandemia de COVID-19 en Bolivia. Sí, sí, bueno, mi caso es un caso pequeño dentro de los innumerables casos de violación a los derechos inherentes a la libertad de expresión, de detenciones ilegales, de persecución política, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo realicé una cronología, titula Cronología del Golpe de Estado en Bolivia. Está en mi WordPress, pueden visitarlo, Gabriel Villalba proponiendo. El título es Cronología del Golpe de Estado en Bolivia. Lo publiqué en Twitter. Porque contiene 26 entrevistas que me hicieron medios internacionales a partir, antes, durante y después del golpe de Estado en Bolivia. La publiqué y a través de una cuenta oficial institucional del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, me ponen y me responden, ¿dónde estarás, no carajito? Como una forma de amedrentamiento, como una forma también, ¿a qué ministerio le va a interesar mi ubicación? O sea, ¿quieren saber mi ubicación para qué? ¿Para detenerme? Ante ello surgió toda una... activistas en Twitter denunciaron y dijeron, no puede ser que se maneje así una cuenta institucional, porque es la primera vez en Bolivia que una cuenta institucional oficial del Estado boliviano amenace a un solo ciudadano, en este caso a mi persona, y se refiere de esta forma. Al día siguiente el ministro tuvo que pronunciarse y dijo, el ministro Iván Arias, que paradójicamente también era analista político que, opositor por supuesto, que después pasó a ser ministro, como una persona que fue analista político ahora persigue a otro analista político, ¿no? Y dijo, no voy a expresar ningún tipo de disculpas, creo que la situación no amerita eso, o sea, no expresó disculpas, era lo mínimo que podía hacer, y acusó que su cuenta oficial de Twitter había sido hackeada, siendo que en el mensaje se evidencia y se puede ver que dice mensaje enviado desde Android, ¿no? O sea, desde un celular. Es difícil que hackeen una cuenta institucional. Podía haber acusado un error de administración o algo así. Hasta el momento, este ministerio como el Estado no han expresado ningún tipo de disculpa, no han expresado ningún tipo de garantía para que yo siga brindando mis opiniones en el ámbito del análisis político.
Y más al contrario, como les dije anteriormente, han sacado decretos supremos que siguen limitando la libertad de expresión, ¿no? Esta denuncia yo ya la he sentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está cursando, me han respondido el día de ayer a mis memoriales, los memoriales que os remití en mi condición también de abogado y de víctima, así que pues está en curso esta demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que creo que es pertinente, ¿no? Toda vez que no se quedó ahí el asunto sino que en también otra cuenta institucional oficial de Facebook de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la FELCC, usuarios me comenzaron a difamar y calumniar, delitos tipificados en el Código Penal boliviano. Difamación y calumnia están tipificados en el Código Penal boliviano. Me difamaron en la cuenta oficial institucional, el Facebook de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Una Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen que debería haber hecho valer mis derechos y debería haber limitado a esas personas en esos comentarios que estaban virtiendo en contra de mi persona. No lo hicieron. Entonces, nuevamente me encuentro en un estado de indefensión. Un ministerio que me amenaza y una Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen que no me defiende, ¿no? Dos instituciones estatales que no hacen valer el ejercicio pleno de mis derechos. Es por eso que yo he optado por medidas internacionales para también sentirme protegido, ¿no?